Muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy el mensaje va a ser corto para la gloria del Señor. Pero mire cómo nos alegramos de las buenas cosas que el Señor trae a nuestra comunión. La alegría de unos es la alegría de todos. Y también la tristeza de unos será la tristeza de todos. Esa es la idea de ser iglesia. Pero en este momento, mis amados hermanos, el Señor va a hablar. Y espero traer a sus corazones, o Él, traer a nuestros corazones alegría y no tristeza, por el tema que hoy vamos a seguir viendo. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, y estamos viendo un texto o un bloque en enseñanza que va desde el capítulo 4, verso 3, hasta el verso 12, que se divide en tres partes. Para bosquejarle de una manera cómoda y ustedes entiendan. Estamos viendo aún la primera parte, que es la del verso 3 hasta el verso 8. Después veremos una que va del 9 al 10. Y después terminaremos con los dos últimos versos del 11 al 12. Pero vamos a ver primero, terminemos el proceso. Por eso dije que va a ser corto, porque como no estamos corriendo, y tengo el privilegio de contar la bendición de estar delante de ustedes ya más frecuentemente, entonces voy a hablar sosegadamente. He orado mucho para que esta palabra llegue a sus corazones, y no solamente que llegue a sus corazones, iglesia, sino que transforme nuestras vidas. Entonces, dice en Salmo 93:5, creo que lo leí: los testimonios o tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Y estamos viendo a través del texto de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, hasta lo que venimos ahora, en este momento donde hemos avanzado viendo el contexto correcto, que nuestro propósito como verdaderos creyentes, amados hermanos, es agradar a Dios. Si usted es un hijo de Dios salvo, su propósito al levantarse y al acostarse, el nuestro y el de todos, es cómo agradamos a Dios. Y nuestra meta como iglesia, una iglesia real y verdadera, también es: vamos a vivir o estamos viviendo para agradar a Dios. Así que, hermanos, para lograr esto, para que esta forma de vida y conducta sea práctica, el Señor ya nos ha hecho aptos. El Señor ya nos dio la capacidad. Nadie de los aquí presentes que haya sido liberado por el poder glorioso del Señor, que en verdad sea en su fe, en su corazón, tenga la certeza de la salvación del Señor, va a poder decir en este momento: no soy capaz o no podré cumplir lo que el Señor quiere que haga o hacer lo que el Señor quiere que haga para agradarle a Él. O sea, nadie acá tiene excusa, si hubiera incluso alguien que no ha creído aún. Solamente ellos no tienen la capacidad, nosotros sí. Entonces el Señor ya nos ha hecho aptos para que por medio de Jesucristo nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Ahora, lo que viene después de ahí se llama obediencia. Si no estamos agradando al Señor, es desobediencia, es deshonra para Él. Por eso, hermanos, siempre debemos estar conociendo su voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad del Señor? En la palabra, ¿cierto? No vemos el efecto de la voluntad de Dios en las cosas que compartimos. Gloria al Señor, y vamos a orar como iglesia de manera específica para que el proceso, que es legal y a la vez que también está sujeto a procesos humanos, en el aspecto de la gran noticia para Francisco y Mayerly de la opción de un bebé que será de igual manera amado como si fuera un hijo nacido del vientre de Mayerly. Es lo mismo. Tenemos la oportunidad de amar a una criatura que no ha sido amada hasta el día de hoy. Y por eso nos gozamos por la buena noticia también de Miguel y Jenny. Este es el efecto, en el caso de Miguel y Jenny, del propósito de Dios. Entonces, mis amados hermanos, por eso debemos ajustar nuestra vida al carácter de Dios. Significa ser santos. Él dijo en 1 Pedro: sean santos porque yo soy santo. O sea, sí es posible serlo, porque Él lo dijo. Él nos ha dado la capacidad, hermanos. Debemos vivir cada día entonces apartándonos. La palabra apartarnos o consagrarnos es en la Biblia el mismo término de santificación. Y también, hermanos, con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, con temor a Dios, a rechazar todo aquello que no está de acuerdo con su carácter. Amén.
¿Entienden lo que les dije hasta el momento? Bueno, eso está en la Escritura, porque miren lo que dice el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que ahí estamos viendo. Vamos a ver si vemos los 2-3 versos que siguen en la voluntad del Señor, ¿cierto? Dice, como debemos conducirnos y agradar, porque como conviene la misma palabra que está en el Salmo que leí al principio, 93:5, la santidad conviene a tu casa. Pablo le dice a los de Tesalónica que de la manera que aprendiste de nosotros, ¿cómo les conviene? Quiero recordarles, hermano, que esa palabra es para nosotros también, no fue solamente para ellos. No comete el error de descontextualizar la Escritura diciendo, eso es culturalmente solo para ellos, y lo demás no estoy obligado a obedecer. Tenga mucho cuidado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Más cortante que toda espada de dos filos, y útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena. Esta verdad que usted va a leer ahora y tiene en sus manos es para hoy también, pero mostrado bajo el ejemplo y la vida de unos hermanos amados que se desarrollaron y formaron su vida en Cristo en una ciudad llamada Tesalónica, en la provincia de Macedonia, en Asia Mayor, hace 2020 años. Pero los principios son iguales. Entonces el Señor, mire, como a ustedes les conviene conducirlos y agradar a Dios, así abunden más y más. Y Pablo dice en el verso 2, porque ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ustedes no son ignorantes. Yo estaba hablando 3-4 domingos sobre las instrucciones del Señor. Ninguno aquí puede decir, no sé, hasta ahora me entero. Pues ruego al Señor que su corazón sea abierto. Oro todos los días, Señor, abre el corazón a nuestro pueblo aquí en Santa María, el mío y el que los que escuchan tu verdad, para comprender esta maravillosa enseñanza y a la vez el maravilloso proceso del Señor. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Voy a leer, estoy inclinándome mucho a usar siempre la Nueva Biblia Latinoamericana, algunos la tienen ahí, me pueden seguir, no cambia la idea, algunas palabras son más directas, más claras, pero el sentido es el mismo, no se preocupen. Dice en la Nueva Traducción Latinoamericana, pues esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual o la palabra fornicación. Vamos a ver 3 palabras en el tiempo que me quede. 3 palabras que tienen que ver con 3 aspectos para nuestra santificación, o 3 mandamientos para tener pureza sexual. Una está aquí en el verso 3, otro está en el verso 4, una que es absténgase, otro que está en el verso 4, que será exactamente controle, y uno que vamos a deducir en base también a otro texto de la Escritura que tiene que ver con la palabra absténgase uno, controle el segundo y produzca sería la tercera. Vamos a ver si llegamos allá, porque hermanos amados, el no hacerlo, atención, quisiera tener aquí la campanita de la hermana, que muy amablemente la tenía comida y se me escapó. Hermanos, atención, haga sonar esa campana, la tiene por ahí, hermana, haga sonar esa campaña, suénela. Porque el Señor, ahí la está buscando, miren. Vamos a ver la campana. Hágala, eso. Hermanos, el Señor está llamando su atención. Cuando ella suena la campanita, todos deben entrar juiciositos a la segunda parte, ¿no? Entonces el Señor hace sonar la campana porque quiere hacerles un llamado de atención sobre el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Él va a hacer una advertencia muy delicada en el verso 6, 7 y 8. Espero llegar allá para no perder el hilo y que esta semana podamos vivir bajo esa advertencia de divina sobre por qué debemos vivir en pureza sexual, porque ese es el tema, es un tema delicado, muy real, hermanos, y tiene que ver con nuestra santificación, porque el Señor dice, pues mi voluntad o la voluntad de Dios es que se abstengan, va a ser la primera palabra que vamos a ver, de inmoralidad sexual. La palabra que figura aquí en el griego es porneia. La palabra inmoralidad sexual o fornicación que se tradujo en el Reina Valera 60, en el griego es porneia, que abarca toda clase de pecado de índole sexual. Entiendan bien, de palabra, de pensamiento o de obra, todo lo que implica un contexto sexual mal aplicado, se le llama aquí en el texto de la Reina Valera fornicación,
o en el Nueva Biblia Latinoamericana, inmoralidad sexual. Es una sola palabra. Pero de ahí se deriva una que es muy real hoy día. Me sorprendió. Bueno, yo sé que eso nos está afectando de maneras muy directas, esta palabrita que voy a mencionar, pero consultando encuestas y estudios, el promedio en la iglesia cristiana de creyentes que caen en esta clase de pecado, y es de la que se deriva de la palabra inmoralidad sexual. Por ella viene una que actualmente conocemos como pornografía, ¿verdad? Pornografía. Vamos a ver algo de eso también. Entonces, recordemos, hermanos, la santificación es un proceso, ¿verdad? En que todo creyente verdadero vamos a tener un proceso durante toda nuestra vida, ¿no? Pero se va a completar al final. Nuestra tarea es trabajar en ese proceso. El Señor terminará la obra. Lo leí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. El Señor nos está preparando. Pero hermanos, si usted no se está preparando, guiado por la voluntad del Señor, por el deseo divino de honrarle y de agradarle, Él le va a hacer 3 advertencias desde el verso 6, 7 y 8. Vamos a ver si llegamos allá. Entonces, hermanos, para que el propósito del Señor se cumpla, dice en Efesios 1:4 que Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan el texto de Efesios? Para que fuésemos santos y sin mancha. Dios, desde antes de que usted naciera, ya lo tenía en su mente eterna, infinita y omnisciente, y lo apartó a usted y a mí y a la iglesia aquí reunida para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermano, ojalá estemos al nivel y que hagamos lo que Pablo también rogaba en sus oraciones, para que andéis, les encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que los llamó a su reino y su gloria. Entonces el Señor invirtió mucho en nosotros, amados, la vida de su propio Hijo. No fue cualquier pago, no fue cualquier acción de índole humana, fue algo divino, planeado, organizado desde antes de que usted tuviese ni siquiera existencia. Y el Señor ya había organizado y planeado nuestra redención, pero también nuestra predestinación. O sea, ¿para qué nos salvó? Para que llegásemos a ser como su Hijo. Solo para creyentes, esa palabra que se ha prestado a muchas confusiones. Entonces, en Colosenses y a través de Cristo se nos enseña, Colosenses 2:10, vosotros ya estáis completos en Él, ¿verdad? Y el Padre nos va a ver a través de Cristo, como Él siempre nos va a ver a través de Cristo. Él va a ser el filtro. Y por eso dice que en Él ya estamos completos. Entonces, estoy hablando un poco rápido, que el Señor me guíe a ser respetuoso con el tiempo. Pero si no, hermanos, recuerden que es el Señor el que está hablando. Entonces el Señor, si entendemos esta verdad, hermanos, va a esperar algo de nosotros. ¿Qué puede esperar de nosotros? Que andemos en santidad. Dice el verso 3, pues esta es la voluntad de Dios, que se aparten o que se abstengan de todo pecado, de inmundicia o de inmoralidad sexual. Entonces, vimos un texto en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. ¿Se acuerdan? Digregamos el texto, que no es posible. Ahora, miremoslo por el lado positivo de estas expresiones. Si esto es posible, usted no es hijo de Dios y usted no es salvo. Se está en sus pecados. Atención a esto. Pero si esto no es posible, vamos bien. Estamos entendiendo cuál es nuestro llamado. No es posible tener asociación o compañerismo o buscar el beneficio para ambos entre un cristiano y un incrédulo. Eso se llama yugo desigual. No es posible tener cosas en común o ayudarnos mutuamente con los impíos o los que no tienen al Señor. No es posible sonar juntos, tener armonía, como cuando un mismo director guía la orquesta, sonar de igual manera que un impío. No es posible. No es posible tener partes en común, compartir con ellos. No es posible. Y no es posible, hermanos, tener un acuerdo con los incrédulos, la iniquidad, las tinieblas o el destructor o los ídolos. No es posible. Eso lo dice el Señor en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Y termina en 2 Corintios 7:1 diciendo, ustedes, como esto es verdad, ¿cierto? El Señor dice, como nosotros ya somos templo del Señor, Él dice, yo voy a vivir en ustedes. Yo voy a moverme entre ustedes. Eso es una realidad, hermanos. En este momento el Señor
llena este lugar. Y no solamente llena este lugar, sino llena el corazón de cada uno de los que estamos acá. Él está cumpliendo su promesa aquí. Dice, yo habitaré en ellos y yo andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, propiedad. Somos de él, fuimos comprados. Corintios 6:19 también. Vosotros sois templo del Señor, por precio fuimos comprados. Entonces el Señor dice, salgan de en medio de ellos, apártense. Esa palabra es conságrense. Eso significa santifíquense de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen el mundo, yo lo recibiré. Y miren lo que dice en el verso de 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando santidad en el temor de Dios. 3 versos, teniendo esta promesa en nuestro corazón. 2, estoy leyendo el 2 Corintios 7:1, limpiémonos es mi acción y perfeccionemos es la otra acción, la santidad en el temor a Dios. Entonces vamos a ver, ya alcancé a adelantar algo el domingo anterior sobre la primera palabra. Y vamos a un texto en Corintios, en Corintios, ya les digo cuál es. Porque vamos al texto de 1 Tesalonicenses, que es la palabra absténgase o apártense. Hermanos, estamos, las señales, amados hermanos. Si usted es un creyente, seguramente habrá aquí creyentes niños, es verdad. No hay creyentes que sean naturales, quiero decir, porque no lo sería entonces, ¿no? Solo hay 2 clases de creyentes, los otros son los impíos. Los creyentes son los que se llaman en la Biblia, en 1 Corintios Pablo los dice así como niños, aún están aprendiendo, pero hay unos que son más espirituales, que ya lo han entendido. Yo espero que acá estemos una gran mayoría de espirituales para así poder guiar a los que son aún niños y les falta madurez a entender estas verdades. Hermanos, porque miren hacia afuera, tenemos las señales ante nuestros ojos. Estamos en la última generación. No sé si a usted esto no le genera temor, a mí sí, por lo menos respeto, de saber que en cualquier momento, a partir de ahora, en mi fe, el Señor vendrá por mí. Por lo menos yo sí me iré. Espero que usted me acompañe, ¿no? En el cielo nos daremos sorpresas, seguramente al mirar, yo imagino esa imagen, pienso esa imagen de mirar a los lados y ver quién faltó. Cierto, la idea es que estemos todos allá reunidos, porque el Señor dice, hermanos, aunque estamos en la última generación, una generación perversa. Jesús lo advirtió, eso está en Mateo capítulo 24, como en los días de Noé, ¿se acuerdan? Así será esta última generación. Y él toma la enseñanza o también la advertencia de unas ciudades sobre las cuales cayó juicio por su impiedad. Hermanos amados, atención, hermana, suene no la guarde, eso. Muy bien, atención, hermanos. El Señor nos está diciendo, hermanos, que hay un ataque continuo y permanente sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? La sociedad en la que nos movemos está en constante lucha y propósito para destruir al pueblo de Dios por medio de ¿qué? Verso 3 de 1 Tesalonicenses, ¿qué es el medio que él está usando? La inmoralidad sexual. Por eso el Señor dice, absténgase. Absténgase quiere decir, mire, a mí una hermana le he estado tomando ella sabe que es con mucho cariño, y le digo la flaca, ya sabe a qué me refiero, la flaca, porque se ha adelgazado, ¿cierto? Ella me dijo, Carlos, quite que los azúcares y el pan. Mi propósito sería abstenerme del pan y los azúcares. Y no he sido capaz, hermanos. Perdone, la hermana flaquita sabe que ayer hablamos. No he sido capaz. Pero en cuanto al otro tema, sí tengo la capacidad para abstenerme, evitar todo aquello que me lleve a la inmoralidad. Esto lo pongo un ejemplo rápido. Cuando hablamos de estas ciudades, ¿se acuerdan que estoy hablando de cuáles ciudades en tiempos de Noé fueron castigadas por su impiedad? Sodoma y Gomorra. De la palabra Sodoma viene el término hoy sucio, que es la sodomía, ¿no? Entonces, miren lo que dice Judas 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales están llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual.
esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno y del juicio de Dios. Hermanos, lo estamos viendo, pero nosotros tenemos que evitar, luchar, trabajar, apartarnos para no ser contaminados. La palabra inmoralidad sexual, que ya dije es porneia, ¿cierto? Es una sola palabra en el griego y como ya dije, implica toda clase de actos de inmoralidad sexual, adulterio, lujuria, el deseo desordenado que busca tratar a una persona para satisfacer una pasión incorrecta, el incesto, la bestialidad, el homosexualismo, la pedofilia, la sodomía, la prostitución y otras formas de relaciones ilícitas. Eso significa la palabra porneia. Recuerden el contexto de los hermanos en Tesalónica. ¿Se acuerdan cuál era la historia? Fueron creyentes que fueron criados, nacieron. Yo he vivido aquí 62 años en Bucaramanga. Me conozco mi ciudad de punta a punta. Soy taxista. Obviamente debo conocer todos los huecos y lugares de mi ciudad. Los de Tesalónica, los hermanos, por dar ese ejemplo aplicable, crecieron en una ciudad que estaba totalmente contaminada y donde se practicaban toda clase de pecados de tipo sexual. Recuerden que la religión que dominaba o que marcaba la creencia, aunque eran cientos de religiones, la principal era la religión romana, obviamente que venía de la religión griega, de los dioses, sí conocen la historia, Zeus, Afrodita, Atenea, Apolo, bueno, una serie de dioses, pero la mayoría o el enfoque de esta clase de fe o de religión en la antigua Grecia y Roma tenían una fuerte conexión con la sexualidad, ¿cierto? Con la sexualidad y el sexo estaba ligado a la fertilidad, la protección y el placer. Y muchas deidades tenían atributos relacionados con el erotismo y la prostitución. Podemos ver en estudios y googlear si quiere las imágenes de las religiones griegas y romanas donde se le rendía tributo al erotismo, a la reproducción, a los símbolos fálicos, ¿verdad? Cuando estilizaban un miembro viril y lo adoraban. En ese entonces los varones tenían a la mujer para tres usos, una para la satisfacción sexual, otra para cuidar su casa y otra para servir su casa. Por eso tenían esclavas, hablando del término para mujeres, esclavas que cuidaban su casa, esposas que procreaban sus hijos y prostitutas con los que ellos satisfacían sus deseos de índole sexual. Y muchos de esos creyentes, hermanos, fueron sacados de ahí. Ellos se convirtieron del Dios vivo, de las tinieblas al Dios vivo y verdadero. Entonces, por eso Dios le dice a esos creyentes nuevos, sean santos. Él no les está hablando a los impíos. Es imposible para un impío ser santos. No pueden, están muertos, están en rebeldía, su corazón y su mente están totalmente ajenos y alejados de la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces Dios llamó a estos hermanos y nos llama a nosotros para que seamos diferentes. Cuando Pablo llevó el evangelio, amados hermanos, a Tesalónica, pocos, porque en verdad no fueron tantos, se convirtieron de esos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Lo estoy leyendo en 1 Tesalonicenses 1:9. Pero ese cambio de vida les trajo a ellos persecución, les trajo a ellos el rechazo. Los demás que no se convirtieron, porque el evangelio fue abierto, Pablo habló el evangelio para todos. Muchos entendieron el evangelio, pero pocos lo recibieron. Esos pocos formaron la iglesia en Tesalónica. Pero los demás que no quisieron ser parte del pueblo de Dios o llamados a ser parte de los salvos, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Le rindieron tributo y culto a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Es por estas prácticas Dios los entregó a sus pasiones y los abandonó. Al hombre de ese entonces y al hombre de hoy a sus pasiones vergonzosas. Y en ese entonces y hoy las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, amados hermanos, sufrieron dentro de sí el castigo que merecerían. Por pensar que era una tontería seguir a Dios o reconocer a Dios, Él los abandonó y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Por lo tanto,
La Biblia los llama traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus pares. ¿Estamos de acuerdo con esas palabras? Pues hermanos, esas palabras fueron dadas también a los romanos en Romanos capítulo 1, versículo 25 al 30 y se aplican lo mismo al tiempo de hoy. Por eso el Señor a sus escogidos les dice apártense. Y la palabra aquí apártense o absténganse es un mandato. Es un verbo imperativo. No es si usted quiere, no es si hoy tuvo el deseo, no es si hoy le dio la gana. No, el Señor dice apártese, porque la Escritura también lo dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 20, está esa palabra ahí. Absténgase de practicar todo lo que se sale del esquema diseñado por Dios para la sexualidad. Oiga, hermanos, hermanas, suene la campanita, hermana. No la guarde. Muy bien, atentos. Hermanos, les advierto porque algunos quieren dañar ese pensamiento. La sexualidad, Dios no está en contra de la sexualidad. ¿Por qué? Porque Él la creó. Y si Dios creó la sexualidad, el sexo y todo lo que conlleva la sexualidad y el sexo, es que es santo, ¿no? El Señor dice, honroso sea a todos el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. La palabra lecho que está en Hebreos capítulo 13, en griego significa koité, de donde viene el término coito. El lecho que figura en Hebreos capítulo 13 es el lugar donde se acuestan los amantes o los fornicarios o los adúlteros o los afeminados o los homosexuales o las lesbianas para practicar sus aberraciones. ¿Cómo aplicando eso? El verbo abstenerse significa manténgase alejado, refrénese, conténgase. Hermanos, Dios está en favor de una sexualidad genuina. Amén. Todo lo que Dios hizo fue bueno. En Génesis 1:23 dice que al final Dios vio todo lo que había hecho. Después de crear al hombre y a la mujer, vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces la sexualidad, hermanos, entre la pareja, escúchenme, la pareja, hombre y mujer, como está en la Escritura y como es el mandamiento y el propósito de Dios, es santo, es sagrado y no debe considerarse como malo, porque el truco, la técnica de Satanás es hacer pensar al hombre y a la mujer que el sexo en el matrimonio es malo y aburrido, pero el que encuentra por fuera es deleitoso y gratificante. Y lo ha estado logrando. 70 billones. ¿Saben lo que es 70 billones? Es como el 70 billones de dólares se gastan en un año o se ganan en un año en publicidad y todo lo que tiene que ver con la pornografía. 70 billones. Eso es como 3 veces o 4 o 25, dirían 5, casi 5 veces el ingreso de Colombia, lo que en una reforma tributaria de 25 billones de pesos. 5 veces lo que necesita Colombia para ser un país viable y próspero. En un año se recibe o se recoge o se ganan aquellos que trabajan con eso. Vamos a 1 Corintios 6, 18. ¿Cómo no estamos corriendo? 1 Corintios 6, 18. Y esta palabra usada por Pablo es más directa, pero es relacionada con la misma de abstenerse o de evitar, que está en Tesalonicenses, ¿no? La misma, de ahí viene como la raíz, ¿no? De apartarse, de abstenerse. 1 Corintios 7, 18. Leamos desde el 17 para que entiendan un poquitico el contexto. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted debería leer todo el contexto, pero por el tiempo voy a referir solo al verso 18. Ustedes deberían leer todo el contexto, ¿no? De aquel que se causa semejante pecado. Vamos a ver el mismo verso 18, muy interesante lo que dice, ¿no? Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, miren lo que dice Pablo en el verso 18. Huyan de la fornicación. Y miren la advertencia, hermanos. Miren la advertencia. Cualquiera, cuando dice la palabra cualquiera, dice cualquiera otro pecado que el hombre cometa. Dígame un pecado que el hombre cometa aparte del que se menciona en el verso 18.
Dígame en uno cualquiera, rápido. Matar, muy bien. Otro. Mentira, muy bien. Otro. Cualquier otro pecado, todos los demás pecados, dice, el apóstol dice, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra inmoralidad, como dije, cubre toda clase de pecados de tipo sexual. Hermano, y esto es una advertencia para todos nosotros, porque estamos muy ligados a la tecnología. Es inevitable estar amarrados a la tecnología. Ahí tenemos nuestra vida laboral, nuestra vida de información en ese celular. Y hemos cometido el error de permitir que nuestros niños, que aún están siendo formados en el temor a Dios y en tener una visión correcta de la voluntad divina, se inmiscuyan o tengan en sus manos celulares. Esa es una advertencia. Eso no excluye solamente a los niños, también incluye a los varones grandes o mujeres grandes, ¿no? Porque ahí hay un peligro, todo, no más el hecho de estar hablando de sexualidad. Si usted tiene su celular abierto y usted abre en Google, le van a empezar a llegar información sobre ese término, porque así se maneja la red y así se maneja ese ámbito. Dios creó el sexo para ser experimentado en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer, comprometiendo el uno al otro, que están comprometidos por eso, y que puedan disfrutar al máximo ese regalo. Entonces el apóstol dice huyan, y la palabra huyan es esquiven, cojan vuelo literalmente. ¿De qué debemos huir? De la inmoralidad sexual. Entonces eso significa que, hermano, incluso diciéndolo de una manera drástica, yo sé que es muy difícil e imposible, no deberíamos ni siquiera tener el celular por el riesgo que eso significa para hombres, mujeres y niños. ¿Cómo sabe usted que está viendo su niño en el celular actualmente? ¿Cómo controla usted eso? ¿Cómo sabe que él está recibiendo lo correcto? ¿Qué clase de imagen reciben nuestras niñas y jovencitos cuando prenden su celular de pronto para ver algo muy inocente, pero no deja llegar publicidad velada o directa? Yo caí en pecado porque trabajando en mi computador yo no le tenía bloqueador ni tenía el bloqueo que normalmente trae, y me aparecían fácilmente imágenes de tipo sexual, de inclinación sexual, de pensamiento sexual. Hay un estudio para las iglesias cristianas, me sorprendió. Ayer hablamos con una hermana y la hermana se escandalizaba de este porcentaje. A ella le parece imposible que una mujer, porque ella habló como mujer, caiga en estas clases de pecados. Me explico rápidamente. El 99%, fíjense bien, varones en una iglesia cristiana, son encuestas, son estudios hechos, 99% de los hombres en una iglesia y el 85% de las mujeres en una iglesia han caído en pornografía o han sido influenciados por la pornografía. Cuando le mencioné este caso a la hermana casi se desmaya. No, pero es imposible, Carlitos. Hermana, muéstreme de qué manera usted está. Si usted es del 1%, amén, gloria a Dios. No estoy acusándole que esté en el 85%. Por lo menos yo ya no me puedo excusar, yo estoy en el 99%. ¿Hay alguno aquí que esté en el 1% que no ha caído? Porque esa es la advertencia. Por eso el apóstol dice, huyan, cojan vuelo, ni siquiera se acerquen. No se trata de evitarlo, devuélvase antes de caer. Usted ve el pecado ahí, no tiene que pasar por ahí, hermano. Tal vez no hay más salida, devuélvase. Tal vez hay una manera de coger por otro lado, váyase por ahí, rodéelo para no caer. Pero si ya cayó en el pecado, como en el caso que hablamos con los caballeros de José, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? No, yo aguanto, es que yo soy fuerte. Yo tengo temor a Dios. No, hermano. Salga corriendo, no se acerque al precipicio, ponga distancia. Muchos hemos caído así, hermanos, hombres y mujeres, no solamente en pecados de pornografía, sino en pecados de adulterio, sexualidad con la persona o que no es nuestra esposa o esposo, porque nos acercamos mucho al borde y pensamos que podíamos estar al filo del precipicio y no caer. ¿Cuántos de ustedes, varones? ¿Cuántas de ustedes, hermanas, que aún no han confesado, pero que son pecados que el Señor ya perdonó, han caído en esta clase de pecado? Tal vez no ha sido público, gloria a Dios. Seguramente usted ya fue perdonada si se arrepintió, o perdonado si se arrepintió, gloria a Dios. Pero yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros, de alguna manera, en alguna forma, de los que estamos hoy acá, a excepción de los que han reconocido públicamente y han pasado por esas etapas de restauración, han caído en pecados de esta clase?
Debemos huir de todo aquello que puede encender nuestras pasiones, hermanos. Cualquier película, cualquier música, cualquier ambiente, cualquier revista, cualquier lugar, cualquier amistad, cualquier videojuego, lo que sea que nos puede incitar a la inmoralidad sexual. Porque de ahí viene la palabra porneia, ¿no? De ahí es donde viene el término pornografía, ¿no? La palabra pornografía se divide en dos. Porne, que significa prostituta, y grafos, que significa escrito. Literalmente son los escritos de las prostitutas. Eso es lo que es la pornografía. Todo está enfocado en insinuar algo de tipo sexual. Cuando dan una publicidad, pongamos un ejemplo, es que es lógico, igual eso lo amerita también, pero desodorantes, jabón, bueno, no sé. Si miramos la clase de publicidad que recibimos constantemente, vemos la tendencia. Nadie muestra una publicidad de jabón con una mujer vistiéndose toda en ropa, ¿sí o no? ¿Qué es lo general que muestran? Una desnudez. A nuestros niños, ¿qué clase de efectos tienen cuando hablan Instagram o llegan a Face y tienen, ojalá no lo tengan, o entran a cualquier punto de red social donde inmediatamente van a ver cosas que aparentemente no sean tan malas, pero van a crear en ellos un hilo de dependencia a la sexualidad mal enfocada? Carlos Alberto cayó en pecados terribles porque mi padre jamás se sentó conmigo a hablarme de sexualidad. Era tabú en mi casa hablar. Lo que yo aprendí, lo aprendí leyendo escondidas. Y adivinen qué aprendí, lo malo. En mi iglesia jamás. Yo creo que aquí vamos a tener que mejorar eso. Tener talleres como sea de ese tema tan delicado y tan importante. Talleres para nuestros padres, talleres para los varones y las mujeres solteros, o que estamos acá todos presentes, taller para nuestros hijos sobre ese aspecto tan delicado. Lo que yo aprendí, lo aprendí por mis amigos. Lo que yo aprendí, lo aprendí leyendo en libros, y no eran libros, eran revistas pornográficas. Mi papá para eso era, no. ¿A cuánto nos ha pasado eso, no? Que se habla de esa sexualidad y ustedes como que, como que no, hermanos. No llamemos sucio lo que Dios santificó. Tengamos mucho cuidado. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 22, 23. Absténgase de toda forma de mal. Estoy leyendo la Nueva Biblia Latinoamericana o Nueva Biblia versión viviente. Dice, absténgase de toda forma de mal y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y que todo su ser espiritual y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida del Señor. Hermanos amados, cada uno de nosotros tenemos que estar conscientemente santificándonos, apartándonos para agradar a Dios, apartándonos de toda amenaza de fornicación. Y no solamente se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio instituido por Dios, sino también a todo pecado, hermanos. Piensen bien, contra nuestro propio cuerpo, que tiene que ver con la lascivia, la inmundicia, la lujuria, la promiscuidad, la obscenidad. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses, el siguiente verso. Aquí en el Reina Valera dice en el texto, por lo cual, dice Pablo, dice, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. En la Nueva Biblia Latinoamericana y en otras versiones la palabra esposa, porque la palabra permite esas dos versiones, o sea, hay una buena aplicación acá. Reina Valera la tradujeron como esposa, pero en la Nueva Biblia Latinoamericana, si alguno la tiene, va a encontrar que cada uno sepa tener a su propio vaso en santidad y honor. Y eso se refiere a algo ya muy particular. ¿Cuál es nuestro vaso? Nuestro cuerpo, también se puede entender así, nuestro cuerpo o nuestra esposa, ¿cierto? Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En la Nueva Biblia, Nueva Versión Internacional, voy a tomar la segunda palabra y vamos a dejar ahí. Porque la primera es absténgase del verso 3, apártense. Es una acción, huya, brínquelo, corra, hermanos. En las oportunidades que el Señor nos ha entregado de ser consejeros en estos temas tan delicados, una de las cosas que siempre hemos aconsejado a los que están en esta clase de pecados es que usted no debe luchar solo. O sea, no resista solo. La palabra del Señor dice en 1 Corintios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados o probados más allá
de lo que podrán resistir, sino que hará juntamente con la tentación la salida para soportar. Yo he recibido llamadas tipo 10, 11, 12, 1 de la mañana de hermanos que he trabajado para la gloria del Señor, y lo digo como ilustración y como advertencia, que han caído en esta clase de pecados de tipo sexual, pornografía, inmundicia, lascivia y cosas semejantes a estas. 10, 11, 12, porque han hecho caso al consejo. Si está en peligro, busque ayuda, deje las puertas abiertas, llámeme urgentemente. Y lo han hecho. Hemos durado una horita larga hablando, orando, distrayendo su mente, porque ese hombre no ha sido mujer hasta ahora, porque eso es parte del proceso de mujer en mujer. Pero también estaremos atentos a ayudar en ese ministerio o en ese cuidado pastoral, hermanos, de orar por cada una de ustedes, mujeres o varones aquí presentes, que estén en peligro de caer en esta clase de pecados, hermanos. Es muy delicado. Y me han llamado, y hemos hablado, y hemos orado, y hemos visitado, para darle a esa persona una herramienta, a ese hermano y hermano, sobre todo varón, una herramienta para resistir en ese tiempo de prueba. Verso 4 es la segunda palabra. Ya vimos la primera, absténgase, ¿no? Verso 4, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En la nueva Biblia, nueva traducción viviente es la que dice, o la nueva Biblia versión internacional también se aplica. Voy a usar la siguiente palabra, y ahí sale porque está también en el original, ¿no? La palabra controlar, que está en 1 Tesalonicenses 4:4, en nueva versión internacional. Dice así, que cada uno aprenda, esa es la palabra que usa nueva, aprenda, pero es la misma que está en el Reina Valera, que sepa tener. Dice que cada uno aprenda y sepa tener a controlar, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y miren, interesante lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender, hermanos, porque nadie nos ha enseñado. Esa instrucción nunca la recibimos. Por eso dije, nuestra sexualidad, gracias al Señor, nosotros nos casamos en el temor a Dios con mi esposa, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes comenzaron mal? Y para la gloria de Dios no están terminando mal porque han sido restaurados. Pero por falta de instrucción, hermanos, no sabíamos cómo controlar nuestros propios cuerpos o controlar o proteger o aprender a cuidar nuestra propia esposa. Porque esa es la advertencia de Pablo en este texto que es extraído de la nueva versión internacional, ¿no? Apartarnos o abstenernos de fornicaciones, que cada uno aprenda o sepa tener a controlar. Recuerden qué herramienta tenemos que viene de Dios, hermanos. ¿Cuál es la herramienta que viene de Dios que nos permite controlar? El Espíritu. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y el último, ¿cuál es? Dominio propio. Así que ninguno de ustedes tiene la excusa, por lo menos delante del Señor, decir, Señor, no fui capaz. Señor, ¿por qué permitió esto? No, el Señor no le permitió esto. Usted entró a eso. Y si usted cayó ahí por error o por ignorancia o por sí curiosidad, Dios le dijo, huya, salga, párese, corra, llame a Carlos, llame a Marta, llame a un hermano, ore. Pero no me venga ahora con la excusa de que yo no le di las maneras, las oportunidades. Yo hablé con uno y me acuerdo, ¿qué está haciendo? Y él me dijo que está haciendo, póngase a hacer ejercicio ya. Y él lo hizo, él me dijo que lo estaba haciendo, yo estaba por teléfono. ¿Cuántas lleva? Llevo 10. Hágale más, sigamos hablando. Y él ahí literalmente, no sé si lo hizo, pero yo creo que por el jadeo estaba respondiendo al efecto, hermano. Ya hizo el ejercicio, vaya, péguese un baño, hermano, y vamos a orar. Abra las puertas. Creo que resultó. Una manera un poco primitiva de aconsejar, pero fue efectivo, hermanos. El Señor da herramientas, amados, no caigamos. Nadie está con esa excusa. Hermanos, algunos creyentes en Tesalónica, podemos entender eso, habían estado sumergidos en esa clase de vida, hermanos. Tal vez habían hombres que habían convivido con hombres que habían convivido con jovencitas o jovencitos, pero ellos ahora eran nuevos en Cristo. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos que aprender de nuevo. No solamente hay que evitar algo, ¿verdad? O apartarnos de algo, sino controlar algo. Por eso usé el término controlar, que está en la nueva Biblia o nueva versión internacional. Sepa significa entienda, sea instruido,
¿Cómo poseer, en este caso, a mi esposa o mi propio cuerpo o vaso? Eso está en 2 Timoteo 2. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice aquí? Y en Reina Valera, versión latinoamericana, versión Biblia internacional dice lo mismo, y la traducción dice lo mismo. En santidad o en santificación y honor. ¿Qué significa santificación, hermanos? Santificación, hermanas, suene no la guarde. Vamos a adoptar oficialmente la campanita de Yolanda. Hermanos, advertencia. ¿Qué significa santificación? Apártese. Ponga un muro, apártese, hermanos. Conságrese. Pero también dice y honor. ¿Qué significa la palabra honor? ¿Alguno me puede decir qué significa la palabra honor? Honra y honor son dos términos que se usan. Honra tiene que ver con la calidad o la cualidad de la persona. Se le honra por lo que es. ¿Debemos honrar al Señor? Amén, porque Él es Dios. ¿Debemos darle honor? También. Pero la palabra honor significa valor pagado o precio o estima. ¿Podemos estimar al Señor? Claro. ¿Tiene gran valor para nosotros? Sí debería ser, hermanos. Por eso el apóstol dice, sepan cómo controlar su propio vaso, no solamente el cuerpo, en santificación y honor. Y dice, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Esos gentiles de las cuales nosotros ya no somos partícipes, porque es imposible que un hijo de Dios tenga comunión, participe, esté en armonía, comparta, haga sociedad con un impío. Esposas, cuiden el corazón de sus esposos. Esposos, porque el próximo domingo veremos en la nueva versión, en la Reina Valera 60, una aplicación rapidito del verso 4 respecto a nuestra esposa, ¿cierto? Pero hay una advertencia, hermanos, en el 6, ¿no? También, llegaremos ahí el próximo domingo, pero me voy a adelantar a la advertencia. Si usted, hermano, escuchen y termino aquí, ahora sí, si cada uno de nosotros no aprende a tener su propio vaso o a su esposa en santidad y honor, o alguno de ustedes, hermanos, como dice en el verso 6, se mete con la esposa de su hermano, o usted, mujer, se mete con el esposo de su hermana, miren lo que dice, porque ese era el peligro en Tesalónica y pasa en las iglesias. Hemos visto tantos casos de inmoralidad en el liderazgo entre los mismos hermanos. Del 100% de personas que hemos tratado aquí en la iglesia en consejería amorosa, de oración, de sufrimiento, de dolor, el 99%, y me atrevo a estar sin fallar en ese porcentaje, han sido pecados de índole sexual. Aquí no han venido familia a pedir, es que no me da para el diario, es que me está pegando, es que es un borracho. Casi no, hermanos. Todos han sido pecados de tipo sexual. Cuidado con eso, hermanos. Eso es una advertencia para nosotros, hermanos. La advertencia al final es, verso 7. Me voy a brincar el 6, pero lo trato el próximo domingo. Miren lo que dice. Porque verso 6 de segunda parte. Yo que me voy a saltar pero la segunda parte. Miren, hermanos, lo que pasa. Hermana, suene la campanita otra vez. Estará cansada, pero bueno, no. Ya, perfecto. Miren lo que dice el Señor. Miren lo que dice el Señor, hermanos. Verso 6. El por qué es la preposición. O sea, Pablo dice, hagan todo esto porque hay una razón. El Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. También porque Dios no lo llamó a la inmundicia, sino a la santificación. Tercero, porque si usted lo hace, está desechando a Dios y no a los hombres. Y cuarto, porque el Señor le entregó a usted el Espíritu Santo. 4 razones para mantener la pureza. Recuerde bien, hay una advertencia, el Señor es vengador. Si yo me meto con la mujer de mi hermano acá, o no acá en mi comunión, pero con otra hermana, obviamente, estoy pecando contra mi esposa, estoy pecando contra mí mismo, y estoy diciéndole, estoy olvidando que el Señor es vengador de todo esto, que Él me llamó a santificación y no inmundicia, que si desecho esta advertencia, lo desecho a Él, hermanos. Qué delicado es esto. No me importa. Me meto con quien quiera y casos se han visto.
No acá únicamente, sino en otras partes que también uno se entera. Vamos a orar, hermanos amados. Y el próximo domingo vemos un poquito más detallado este verso 6 y la ñapita del verso 4. Que de sus palabras, amado hermano, ahora. Cuidemos el corazón, hermanos. Si hay que reventar ese celular, reviéntelo. Vuelva al Nokia. Que su esposa conozca la clave de su celular en cierta manera. No la cuenta bancaria, ¿no? La clave. Que no haya secretos entre ustedes, amados. Hay manera de rastrear. Si hiciéramos un estudio forense al celular de alguno de ustedes, ¿qué encontraríamos? Se puede hacer. Y se encuentran, hermanos, cosas sorprendentes. Se encontrarían. Pero el Señor conoce. Cuidemos el corazón, hermanos. Hermanas, cuiden a su esposo. Esposos, cuiden a sus hermanas. Hermanos, en general, cuidemos a nuestras hermanas. Nuestras jovencitas, nuestras mujeres solteras, amémoslas, como dice en 1 Timoteo 6, creo, como mi hermana en la carne, como a la hermana amada y querida. No ponga sus ojos en ella como algo diferente a que es su hermana. Eso lo veremos el próximo domingo para especificar más este peligro de la cual el Señor advierte. Que los hombres de la congregación acá, en cualquier congregación, podemos caer en ese pecado. De mirar a mi hermana con los ojos incorrectos. O mirar a usted, hermanas, al varón con los ojos incorrectos. Y eso va a tener que ver también con la forma de cómo nos presentamos. Bueno, ahí les dejo tema. Padre de la